Listo, pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos por acompañarnos a la sesión de NVIDIA. Se encuentra con nosotros Oscar Guanes, gerente de la división de Cloud Data Center dentro de Maps, Alejandro Navarrete, Sales Engineer, y Alexis Valladares, que soy Product Manager de la parte de NVIDIA. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es NVIDIA vGPU. Sin más por el momento, nuevamente les agradezco su tiempo, el acompañarnos el día de hoy y vamos a comenzar con la presentación. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de NVIDIA vGPU y por qué queremos tocar este tema. Es un tema muy importante para nosotros porque con el pasar del tiempo las empresas han evolucionado a medida de que las personas continúan cambiando la forma en que trabajan. Ahora más que nunca existe una mayor necesidad de movilidad y de flexibilidad, ya que los empleados deben de poder trabajar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Las empresas deben poder contar con herramientas para contratar empleados de manera eficaz y de manera rápida con las aplicaciones que necesitan ellos para ser productivos y mantener la información segura en el centro de datos frente a los dispositivos individuales. Y obviamente el área de TI de cada empresa debe de ser capaz de poder administrar todo este entorno. Aquí es donde entra un poquito en juego la tecnología de NVIDIA con las GPUs y permite que el área de TI brinde experiencias virtuales ricas en gráficos a toda su base de usuarios, que sepan utilizar aplicaciones de productividad de oficina con ingenieros, diseñadores, arquitectos, que trabajen en aplicaciones profesionales, aplicaciones de diseño, aplicaciones de visualización. Y con la parte de NVIDIA vGPU, el área de TI puede ofrecer una experiencia de usuario atractiva. Y obviamente con esto mantener la productividad y la eficiencia en sus usuarios. El software de NVIDIA de vGPU brinda un rendimiento potente de GPUs para cargas de trabajo que pueden ir desde workstation, visualización, renderizado, ciencia de datos, inteligencia artificial. Y esto permite a los departamentos de TI aprovechar los beneficios de gestión de seguridad de la virtualización, así como el rendimiento de las GPUs de NVIDIA requerido por las cargas de trabajo que actualmente requieren los empleados de estas industrias. Al instalar una GPU física en un servidor de un data center empresarial o en el cloud, el software de NVIDIA crea GPUs virtuales que se pueden compartir entre múltiples máquinas virtuales, a las que se puede acceder desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. Y eso hace que los trabajadores sean mucho más eficientes sin necesidad de tener equipos tan costosos para desarrollar sus actividades día a día. Vamos a hablar un poquito sobre las tendencias de la industria que hacen de la tecnología de NVIDIA que sea mucho más importante que nunca, como puede ser el rendimiento de los diferentes entornos, administración y monitoreo, utilización óptima de recursos y la mejora continua de la calidad del negocio. La forma en que hemos trabajado está cambiando, ha cambiado drásticamente desde hace un par de años y habilitar los entornos de trabajo de manera remota se ha vuelto cada vez más importante. Les voy a mostrar algunas estadísticas que tenemos. 87% de las empresas norteamericanas han decidido que sus trabajadores continúen haciendo home office durante 3 o más días a la semana. Esto quiere decir que requieren las empresas utilizar nuevas tecnologías que le permitan a los empleados pues desarrollar todo el potencial, desarrollar todas sus actividades desde cualquier lugar en donde se encuentren. Actualmente, una investigación reciente indica que el 40% de las organizaciones
no tienen planes de regresar a la oficina y el 63% tienen la intención de mantener un modelo de trabajo remoto parcial. Con esto, como les comentaba, los dueños de las empresas tienen que hacer una inversión en infraestructura de TI para soportar este trabajo híbrido. Adicional a esto, los gobiernos de varias partes del mundo están promoviendo políticas de trabajo flexibles para este 2022. Bueno, a medida de que los equipos dinámicos emergen cada vez más de un liderazgo organizacional más moderno, las tecnologías deben de permitir y eliminar las barreras entre los entornos de trabajo presenciales y los entornos de trabajo remotos. El 70% de nuevos casos de negocio son para la virtualización de los equipos. Y le cedo aquí la palabra a mi compañero Alejandro, que nos va a platicar un poquito más a detalle de NVIDIA VGPU. Perfecto, muchas gracias, Alexis. Entonces, al final de cuentas, como comentaba Alexis, el punto de NVIDIA o el objetivo de NVIDIA en esta parte de BGPU es poder ayudar a todos estos usuarios a tener una mejor experiencia al momento del trabajo, ya sea para usuarios a pequeña escala, que a lo mejor puede ser 5 usuarios que a lo mejor requieren cierto nivel de cómputo en específico para ciertas aplicaciones en específico, pero básicamente ese es el objetivo, ¿no? De NVIDIA, el poder ayudar a todos estos usuarios a tener la mejor forma de trabajo, a poder desarrollar sus actividades de la mejor forma posible. El objetivo de NVIDIA es querer ayudar a estos usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Proporcionando la parte de GPU. La parte de GPU es la forma en que vamos a poder ayudar a los equipos a poder trabajar de la mejor forma posible. ¿Cómo lo hacemos? Y muchas veces esta parte es un poco complicada, más que nada porque piensan que el GPU como tal va a venir y a llegar y de repente a quitar la parte del CPU. Y realmente no es así. El GPU lo que viene a hacer es a poder ayudar de alguna forma a analizar mejor estos procesos y a poderlos llevar de la mejor forma posible al usuario final. Por ejemplo, en algún momento cuando hay clientes que tienen distintas cargas de trabajo para cada uno de los usuarios, para el área de marketing, contabilidad, para el área de ingeniería, para áreas de TI, áreas de recursos humanos y demás, cada una de estas áreas va a tener un distinto flujo de trabajo y un distinto nivel de procesamiento en diferente horario. Lo que hace la GPU es que a comparación del procesador, el procesador generalmente es muy estático, muy lineal. Entonces, justamente cuando el procesador intenta elaborar varias cargas e intentarlas dividir para cada uno de los usuarios, luego a veces se le complica la parte del procesador. Y es donde le empieza a costar un poco, ¿no? El poder dividir todas estas cargas para cada uno de los usuarios en el tiempo que lo necesiten y cuando no lo necesiten, justamente reducir esa carga de trabajo. Pero justamente es la parte del GPU en donde tenemos la ayuda, en la que nos va a ayudar a estructurar toda esta información, todas estas cargas de trabajo de la mejor forma posible. Entonces, un punto que siempre me gusta dejar claro en estas sesiones es de que la GPU no llega a querer quitarte el procesador, pero sí llega a ayudarte a todas estas cargas de trabajo, por decirlo así. Entonces podemos tener un procesador de a lo mejor menor generación o bastante más económico, porque precisamente ya tenemos el procesamiento de nuestra GPU, que es la que nos va a ayudar a poder llevar todas estas cargas de trabajo con el objetivo que se requiere para cada una de estas áreas o áreas de trabajo. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona a grandes rasgos esta tecnología de GPU de NVIDIA? La arquitectura para hacerlo funcionar y para que funcione dentro de todos nuestros entornos es primero vamos a necesitar un server que está en la parte inferior, un server físico en donde vamos a necesitar poner nuestras tarjetas GPU. Una vez que tengamos nuestras tarjetas GPU, en la parte superior vamos a tener que poner un hipervisor. Estamos certificados por varios hipervisores de los más grandes en el mercado en estos momentos. Y después vamos a tener que poner una capa NVIDIA mediante un software de virtualización. En esta capa lo que hace NVIDIA es de que junto con la ayuda de estos gráficos analiza qué tanta carga de trabajo puede llevar en nuestras GPUs y dividirlas. Es como si físicamente agarraras una tarjeta y por arte de magia simplemente se divida, ¿no?
Pero justo es eso, ¿no? El poder estructurar, de alguna forma, dividir todas estas tarjetas para cada uno de tus usuarios. Y una vez que tengamos los drivers por parte de NVIDIA, que son totalmente gratuitos, una vez que tienes tu licenciamiento y tengas un orden de este licenciamiento y una vez que ya hayas instalado estos drivers y el licenciamiento dentro de tu equipo, vas a poderlo virtualizar sin ningún tipo de problema. Y inclusive tus usuarios van a poder ingresar ya sea desde un teléfono móvil, alguna laptop, ya sea de escritorio o ya sea workstation, van a poder entrar sin ningún tipo de problema. Y justamente hablando de la parte de servidores, tenemos algo que son estos sistemas certificados por NVIDIA. Básicamente, estos sistemas certificados por NVIDIA es algo que NVIDIA ya ha trabajado durante muchos años para poder asegurarle al usuario final que va a trabajar de la mejor forma posible. ¿Cómo se aseguran de que va a funcionar? Es mediante distintas certificaciones que nosotros como NVIDIA se les solicita a los fabricantes de marcas OEMs, como por ejemplo es el caso de Inspur, el caso de Supermicro, se les pide una serie de certificaciones especiales. Estamos hablando de más de 256 certificaciones, en donde estas certificaciones, aparte de obviamente de la comunicación física, también deben de tener una correcta comunicación lógica y obviamente todos estos están certificados por un hipervisor también. En este momento estamos viendo en pantalla la parte de VMware, pero también estamos certificados con varios otros hipervisores del mercado. Y justamente es lo que buscamos, el poder crear una arquitectura en donde te vamos a asegurar que tanto la marca OEM como el hipervisor, como el fabricante de software, como el fabricante, en este caso nosotros, tanto de software como de hardware, te vamos a ayudar de punto a punto para que tu solución se pueda implementar de la mejor forma y aparte de la implementación pueda funcionar al momento que lo requieras de la mejor forma posible. Y justamente es lo que les comentaba, una de las marcas que tenemos dentro de Maps para esta parte de sistemas certificados que están completamente asegurados que van a poder cargar estos diferentes flujos de trabajo que lleguen a tener dentro de sus empresas. Son servidores Innsbruck, por ejemplo, dentro de Maps tenemos la marca Innsbruck. Innsbruck maneja varios servidores, pero dentro de ellos podemos incluir esas tarjetas gráficas. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema certificado y un sistema que no está certificado? Es de que al momento que tú quieras virtualizar tu entorno, porque al final de cuentas, si tú quieres poner una tarjeta dentro de un servidor, muchas marcas OEMs lo van a aceptar sin ningún tipo de problema, pero no siempre van a estar certificadas. Entonces, ¿qué te asegura que esté certificado? Que al momento que tú compres a lo mejor la tarjeta más cara del momento o la tarjeta más accesible que tengamos dentro de nuestro portafolio, que las dos te funcionen de la mejor forma posible y que al momento de virtualizarlos puedas dividirlo entre cada uno de tus usuarios de la mejor forma posible. Si llegamos a tener 3 usuarios, al momento de nosotros quererlo virtualizar en una solución que no sea certificada por el propio NVIDIA, no estamos seguros de que pueda funcionar, básicamente porque los drivers no sabemos si va a funcionar, tanto drivers, tanto software, tanto comunicación lógica y tanto comunicación física. No sabemos si a lo mejor esos discos que están funcionando en la actualidad vayan a funcionar de la mejor forma posible o que estén conectados mediante una certificación por NVIDIA y que justamente esta comunicación lógica de un diagrama de algún servidor, por ejemplo, a nivel ya un poco más lógico de comunicación y demás, tampoco podemos asegurarlo si es que no es certificado, ¿no? Entonces, generalmente para este tipo de cuestiones preferimos que sea un servidor certificado para la parte de NVIDIA. De hecho, nosotros tenemos una lista larga de servidores que pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Y de hecho tenemos una arquitectura llamada HGX, que también la podemos encontrar con Inspur o Supermicro. Y básicamente la parte de HGX es una placa que integramos dentro del servidor. Esta placa ya viene incluido toda la parte de comunicaciones, toda la parte de, si se dan cuenta, en la parte de en medio, en la parte superior, hay conectores específicos que van a ayudar a tener el mejor performance posible porque de hecho esta placa por parte de NVIDIA llega completamente sellada. Lo único que tú llegas es, el único que hace Facebook es incluir esta placa que con ciertos parámetros de inserción y soldadura las integran al servidor y con ciertos parámetros de comunicación, tanto lógica, porque cuando hablo de partes lógicas,
es la parte del cómo estos conectores se van a comunicar con el chipset, con el servidor, con los discos, con todo lo interno del servidor. Entonces es bastante interesante esta parte de HGX porque es como tener equipos grandes en un solo cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya sea de tamaño, cuando hablamos de estructura, cuando hablamos de costos de administración, costos de renta de espacio, de energías, es bastante más eficiente tener una estructura grande como tal. Listo. Y como les comentaba, también podemos trabajar con Supermicro sin ningún tipo de problema. Podemos incluir también ya sea la parte de GPUs normales o la parte de HGX. Y es interesante porque dentro de NVIDIA nosotros tenemos un listado de servidores certificados. Entonces, inclusive si ustedes llegan a tener algún usuario final, llega a tener algún servidor que ya está ocupando y que permita las tarjetas, podemos revisar si está certificado para las cargas de virtualización con NVIDIA. Entonces, sin ningún tipo de problema, se pueden acercar a nosotros y podemos hacer una breve investigación para ver si el servidor que tienen puede trabajar con la parte de NVIDIA. Y básicamente cómo funciona esta parte de magia que les decía, que realmente no es magia, pero me gusta llamarla así porque realmente NVIDIA, el equipo de ingenieros de NVIDIA en el área de investigación y desarrollo pasó mucho tiempo investigando esta parte de cómo poder dividir una GPU física, cómo poderla dividir como si clonaras esa misma GPU. Entonces, básicamente lo que hicieron es investigar algo y desarrollar algo alrededor de multistancias. Estas multiinstancias son pequeños fragmentos que vienen integrados de forma física dentro del GPU y básicamente lo que hace es que como si fueran conectores, se dividen de forma inteligente, obviamente con la parte de inteligencia artificial, se dividen de forma inteligente para proporcionar la carga necesaria para cada uno de tus usuarios. Por ejemplo, en el caso de la A100, que es una de las tarjetas que tenemos dentro de NVIDIA, es bastante inteligente el uso de inteligencia artificial, porque al momento que a lo mejor vas a ver analizar a todos estos usuarios, y vas a ver en qué momento darle más pines. Estos pines son como memorias que están de forma física dentro de nuestras GPUs. Entonces, al momento que pasa en forma lógica, lo que hace es que todos estos pines o toda esta información, toda esta memoria, se divida en cada uno de tus usuarios y vas a ver en qué momento el usuario X del área X requiere más procesamiento y a lo mejor va a retirar procesamiento del usuario X del área X, que a lo mejor ellos no necesitan tanto procesamiento. Pongamos un caso de uso donde el área de marketing está justamente editando imágenes, videos 8K y está trabajando con un requerimiento importante, ¿no? Inclusive ya no solamente de marketing, sino de ingeniería o a lo mejor de algún tipo de área de TI y a lo mejor el área de contabilidad en ese momento no está requiriendo tanto procesamiento. Entonces lo que hace la tarjeta es de forma inteligente divide todas estas instancias y dice, tú que estás ocupando la instancia número 3 a lo mejor no estás requiriendo tanto, disminuyo tu nivel de procesamiento y se lo doy al usuario que lo está ocupando. Pero muchas veces llega a pasar que todos los usuarios requieren grandes niveles de procesamiento al mismo tiempo. Lo que hace aquí es de que con ayuda del CPU, le dice al CPU que requieren procesamiento tales usuarios y divide las cargas. Al final de cuentas vamos a tener, todo esto no lo vemos, todo esto pasa en el backend, pero básicamente es la forma en la que se va a dividir. Lo que les comentaba, en el caso del GPU, nosotros le llamamos intentos, que son como clusters, por decirlo así. Entonces podemos tener hasta 7 clusters para cada aplicación. Y cada uno de estos clusters, en el caso de la 100, se puede dividir en usuarios. Entonces es bastante interesante cuando realmente necesitas una carga importante de trabajo que se puede dividir. Inclusive puede funcionar para empresas pequeñas cuando ellos a lo mejor no tienen tantos usuarios, pero algunos usuarios en algún momento van a requerir algún tipo de procesamiento, ya sea que sea intenso o no. Tenemos tarjetas de distintos tipos para poder trabajar con cada una de ellas. Y básicamente de forma lógica, pero cómo funciona es que gracias a un nuevo método de procesamiento y de arquitectura dentro de nuestras tarjetas, que se llama TF32, que son los Tensor Cores.
lo que nos van a ayudar a poder funcionar de la mejor forma posible. Y si se dan cuenta, los pines que les comentaba que están de forma física, los podemos ver en pantalla como la parte gris, que es la forma en que en cierta manera se va a dividir dependiendo de la aplicación o dependiendo la forma de trabajo. Y de hecho, con esta nueva tarjeta llamada A100, que de hecho está pronto por salir una nueva tarjeta llamada H100, que es la nueva hermana de la A100, que básicamente nos va a ayudar inclusive a duplicar el procesamiento y todo este por 20 de procesamiento, tanto para usuarios, se va a poder multiplicar sin ningún tipo de problema. Entonces, justamente esta parte de MIG, que es multiinstancias, si nos vamos un poquito más profundo a cómo funciona, a cómo trabaja, en la parte derecha estamos viendo un pequeño diagrama de colores de cómo se divide y cómo trabaja con estos analíticos para cada una de las aplicaciones. Y si pudiéramos verlo de alguna forma física, se podría dividir en colores. Al momento que un usuario requiere más procesamiento dentro de una aplicación, lo que va a hacer es, se va a pintar de algún color, por decirlo así, y esa franja o ese cuadro de procesamiento va a funcionar solamente para ese usuario durante ese momento que está requiriendo más información. Todos estos colores se pueden mover, todos estos colores son dinámicos justamente con la inteligencia artificial que tiene dentro de nuestras tarjetas y con ayuda de los drivers va a funcionar sin ningún tipo de problema. Y ya lo vemos que tan solo en el caso de una, por ejemplo, en el caso de las A100, podemos trabajar con hasta 56 usuarios sin ningún tipo de problema. Básicamente, ¿cómo trabajamos con la parte de GPU? Cada una de nuestras GPUs tienen un flujo de trabajo distinto. Esto es para que nosotros podamos alcanzar a cada uno de nuestros usuarios sin ningún tipo de problema y puedan funcionar sus flujos de trabajo de la mejor forma posible. En el caso, por ejemplo, de la ASIN que les comentaba, son nuestras tarjetas más grandes que tenemos, que de hecho, como les comentaba, ya salió la nueva H100. Esta es bastante interesante la forma en que NVIDIA trabaja para cada uno de nuestros usuarios y se enfoca en cubrirlo de la mejor forma posible. Y tenemos la tarjeta más chica, por decirlo así, que es la A2, que de hecho es nuestra tarjeta más accesible. Es la que podemos incluir dentro de una variada cargas de trabajo. Realmente es una carga, para el caso específico de la A2, es una carga variada o diversa y lo podemos ocupar tanto para la parte de edición, tanto la parte de procesamiento a bajo nivel o inclusive si tienes varios usuarios que requieren desarrollar algún tipo de aplicativo o ocupar algún tipo de aplicativo en específico, puedes ocupar la tarjeta 2 sin ningún tipo de problema, porque justamente está hecho para distintos flujos de trabajo y a comparación de las demás tarjetas, por ejemplo, el caso de la A100, que es específicamente para la inferencia de datos analíticos, o por ejemplo la A40, que engloba un poquito las demás tarjetas, que es por ejemplo para todas estas aplicaciones de diseño, de virtualización, de edición, de creación de contenidos, como el caso de la RTX, o inclusive, por ejemplo, las A30 que llegaban a poder reemplazar en el nivel Enterprise la parte de RTX. Entonces, justamente todas estas tarjetas están desarrolladas para cada una de nuestras cargas de trabajo y que puedan funcionar de la mejor forma posible. Por ejemplo, todas estas tarjetas van a funcionar ya sea para parte de energías, manufactura, la parte de edición, la parte de arquitectura, todas estas empresas que, por ejemplo, empresas de arquitectura que en algún momento van a necesitarlas, pueden funcionar perfectamente una A2 o inclusive una A30, ¿no? Estas empresas de arquitectura que en algún momento necesitan desarrollar algo, desarrollar el modelo digital de cómo va a ser su construcción, lo pueden ocupar sin ningún tipo de problema. O inclusive la parte de universidades para ambientes virtuales sin ningún tipo de problema. Y justamente esta parte, cómo lo podemos trabajar y cómo lo podemos virtualizar, es gracias a estas 4 licencias dentro de NVIDIA, que se divide desde la parte derecha, es el licenciamiento más chico, hasta la parte izquierda, y la parte de Virtual Applications es el licenciamiento más básico que tenemos, porque algunos usuarios a lo mejor no requieren
virtualizar grandes cantidades de información o todas las aplicaciones y simplemente ellos ocupan uno o dos aplicaciones dentro de sus servidores y lo que van a hacer es simplemente entrar a la parte del licenciamiento, lo activan, bajan los drivers de la misma forma para todos y simplemente trabajan con la aplicación de forma virtual. Va a virtualizar solamente esa aplicación y obviamente cuando hablamos de si tenemos un presupuesto ajustado, es donde va a funcionar de la mejor forma posible. Podemos virtualizar también una computadora que es mediante NVIDIA Grid Virtual PC, que es virtualizar todo tu escritorio, ya sea tus archivos, ya sea toda la parte de Office, toda la parte de estas aplicaciones que vienen dentro de tu escritorio normal, la podemos trabajar sin ningún tipo de problema. También podemos virtualizar toda una workstation, porque muchas veces hay personas que no tienen espacio o hay empresas que realmente no tienen un espacio para poner un servidor o simplemente no necesitan una arquitectura tan grande. Entonces podemos trabajar también con workstations. Por ejemplo, en el caso de Supermicro también se pueden trabajar y justamente es para eso, ¿no? Para poder nosotros brindar la solución a cada uno de nuestros usuarios. Y también podemos virtualizar todo el servidor para que todos tus usuarios puedan adquirir todas estas aplicaciones y puedan trabajar en el servidor sin ningún tipo de problema. Y como ya les comentaba, inclusive tenemos servidores de una unidad que son bastante pequeños, bastante más accesibles y los podemos virtualizar sin ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces, al final de cuentas, a comparación de una arquitectura normal, es la forma en que nosotros vamos a poder trabajar con NVIDIA, que mediante, como ya les comentaba, mediante distintas arquitecturas y mediante todo el soporte que te brinda NVIDIA, ya sea tanto para la parte de hardware como para la parte de software, te va a ayudar a que a diferencia de la arquitectura normal, poder sacarle todo el rendimiento a esta arquitectura que ya estás pensando, ¿no? Porque al final de cuentas, todo esto se enfoca a cuál es mi retorno de inversión que voy a tener al momento que yo adquiera un equipo, al momento que yo adquiera una solución de virtualización. Y es en lo que nos enfocamos, en poderles asegurar que van a tener la mejor tasa justamente de retorno para que puedan trabajar y que sea factible el hecho de poder contar una solución como esta. Nos apoyamos bastante de todas las soluciones que tenemos de NVIDIA que ya sea la parte de drivers, ya sea la parte de software, que inclusive varios del software por parte de NVIDIA es gratuito y que puede trabajar de la mejor forma posible. Continuamos con Alexis. Perfecto, muchas gracias, Alex. Yo les voy a hablar un poquito de casos de uso para que tengan pues, una idea un poquito más amplia de cómo podemos utilizar esta tecnología de NVIDIA. Les quiero hablar primero de cargas de trabajo para AIC, que es Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Por sus siglas en inglés es AEC. NVIDIA está a la vanguardia en el suministro de tecnologías que están transformando los flujos de trabajo en estas industrias. Está ofreciendo avances en el renderizado, en la realidad virtual, en la virtualización de gráficos 3D y por supuesto en el desarrollo de la inteligencia artificial. Todas estas tecnologías están aportando enormes beneficios a las empresas que se encargan de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción. Podemos tener simulaciones predecibles para este tipo de industrias, que puede ser la iluminación, los materiales al momento de renderizar, lo que antes se tardaba quizás 2 días en poder renderizarse, ahora con las tecnologías de las GPUs pueden virtualizarse en un par de horas, pueden detectar errores en tiempo real a la hora de renderizar y obviamente con esto los usuarios obtienen la capacidad de visualizar los modelos en tiempo real mientras siguen trabajándolos. Pueden cambiar el color del piso, pueden ver el tipo de iluminación para tener una perspectiva más real de lo que están diseñando, evaluar diferentes efectos visuales, etcétera, para que, bueno, puedan visualizar de manera rápida todos estos trabajos y no se lleven tanto tiempo en esta parte. Otra de las industrias es la industria automotriz.
en donde se pueden revisar las interacciones inteligentes con los clientes hasta las optimizaciones en la cadena de suministro. El campo de la ciencia de datos en la industria automotriz está permitiendo esta transformación de extremo a extremo. Por ejemplo, la parte de vehículos conectados con el mantenimiento predictivo para que de manera automática se puedan pues, revisar estos mantenimientos, que no tengas que estar tú al pendiente de cuando le toca el mantenimiento a tu auto. De manera automática se generan pues estas citas para llevar tu auto al mantenimiento. En la parte de la fabricación, inspección de la calidad, la optimización en la utilización y el costo de la energía está siendo impulsada por la ciencia de datos. Existen oportunidades de HPC para el diseño y la ingeniería en torno a la simulación de productos y entornos, incluso a la planificación de la capacidad, la optimización de la cadena de suministro, la seguridad, incluso temas de fraude en la parte de las partes, por ejemplo, que se distribuyen a niveles mundiales. Y todo esto se beneficia por esa ciencia de datos que facilita la parte de NVIDIA de las GPUs. Y una de las más importantes en las que hemos tenido mucha participación últimamente es en la parte de la educación. La educación se ha transformado en estos últimos años, ha tenido una transición apresurada porque se necesita tener un aprendizaje remoto. La pandemia obligó a que las universidades tuvieran nuevas formas de que los estudiantes tomaran clases, tomaran talleres y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial se volvieron herramientas de aula cada vez más viables para todas las disciplinas, desde la parte de medicina, desde la parte de arquitectura, ingeniería, etcétera. Las escuelas, las universidades han tenido ese enfoque de construir nuevas formas para que los estudiantes puedan seguir teniendo este desarrollo de manera concreta. Obviamente deben de seguir invirtiendo en crear infraestructura para soportar estos panoramas. Un ejemplo que tenemos es de la Universidad de Arkansas. Es una universidad que tiene 10 sedes con más de 27,000 estudiantes. Y gracias a la tecnología de NVIDIA, la universidad permitió a los estudiantes utilizar sus propios dispositivos. Algunas clases requerían que los estudiantes usaran ciertas aplicaciones ubicadas en un laboratorio específico de un edificio específico y que a veces solo era accesible en momentos específicos. Esto fue obviamente problemático para algunos estudiantes que tradicionalmente ocupaban esas aulas para poder desarrollar todas sus tareas, ¿no? La universidad sabía que la única forma de poder sacar esto adelante era implementar un escritorio virtual, un entorno de infraestructura de VDI para poder ayudar a resolver ese problema de acceso a este tipo de aplicaciones para que los estudiantes pudieran hacer uso de ellas en cualquier lugar y en cualquier momento. Obviamente desarrollaron la solución de VDI con un tema de NVIDIA. El equipo de TI de la Universidad de Arkansas apuntó a laboratorios informáticos con acceso general para un despliegue de aplicaciones hacia los estudiantes. El renderizado, por ejemplo, de este tipo de aplicaciones que alguna vez les tomaba más de 30 horas, ahora lo podían hacer en 3 horas desde cualquier lugar en el que ellos se encontraran. Incluso no solo lo utilizaron para el tema académico, también el Departamento de Seguridad de la universidad utilizó esta parte de VDI para acceder a información, a grandes eventos deportivos que ellos pudieran tener en sus instalaciones. Y bueno, la experiencia de los estudiantes ha sido completamente diferente. Ahora tienen capacidad de poder entregar trabajos de aplicaciones de diseño como lo son AutoCAD, Photoshop, 3D Max, esas aplicaciones que antes requerían tener una computadora personal de muy alto costo con capacidades muy altas. Ahora lo pueden hacer desde alguna Chromebook que no necesariamente sea tan costosa
Y bueno, a través de esta virtualización de las GPUs pueden hacer estos trabajos de manera rápida, de manera eficaz. Y bueno, estos son algunos ejemplos de cómo NVIDIA GPU pues, ha mejorado el entorno en que se desarrollan de manera virtual todas estas tareas. Igualmente, si necesitan alguna información adicional para poder dimensionar algún requerimiento, si tienen ustedes dudas de cómo implementar en sus empresas la parte de la tecnología de NVIDIA, el VGPU, con mucho gusto nos pueden contactar y nosotros les podemos ayudar a hacer ese dimensionamiento. Con mucho gusto, Alex, Oscar y yo estaremos pendientes. Les agradezco nuevamente su participación y quedamos pendientes para cualquier solicitud. Muchas gracias. Excelente día a todos.